Para los invitados, les pido una disculpa para que nos permitan nada más los 5 minutos de inicio de protocolo. Pueden estar presentes sin ningún momento y luego ya entramos directo en materia, aprovechando al invitado de lujo, el auditor Héctor Acosta. Muy bien, pues buenos días, siendo las 8:40 del día 27 de agosto del año 2021. Se reanuda la 67ª reunión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, enviándose una nueva convocatoria para llevar a cabo la cual se desarrollará en la modalidad de acceso remoto o virtual, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 7 y 75, fracción 22ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás preceptos aplicables. Con el objeto de registrar la participación en esta reunión, solicito al diputado secretario sirva pasar lista de asistencia. Buenos días. Por instrucciones de la presidencia, paso lista de asistencia. Les pido que lo manifiesten de viva voz. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Presente. El de la voz, diputado Misael Maínez, presente. Diputado Miguel Ángel Colunga Martínez. Diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino. Buenos días, presente. Gracias. Diputado Alejandro Gloria González. Diputado presidente, estamos presentes 3 integrantes de la comisión. Perdón, Selene, ¿algún diputado envió justificante? No, diputado, ninguno. Muchas gracias. Así como también agradezco a los compañeros diputados presentes y asesores, por supuesto al auditor Héctor Acosta. Se inicia la reunión de acceso remoto virtual del día 27 de agosto del año 2021, por lo que todos los acuerdos tomados en la presente reunión tendrán plena validez. A continuación me permito poner a su consideración los asuntos a tratar bajo el siguiente orden del día. Número 1, pase lista de asistencia y declaración del quórum en su caso. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, análisis y aprobación en su caso de los proyectos de dictámenes correspondientes a los asuntos 1881, dictamen que recae a la iniciativa con carácter de decreto, a efecto de adicionar una fracción séptima al artículo 76 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, con el propósito de que la ciudadanía haga uso de los mecanismos de participación social a fin de favorecer la acción de las autoridades municipales para que dentro de las necesidades colectivas a ser cubiertas con los recursos destinados al esquema de presupuesto participativo sean consideradas las correspondientes a la salud en los municipios del estado, particularmente cuando se requiera atender contingencias de carácter sanitario, como el caso de la pandemia del COVID, que hoy afecta nuestra entidad social. Asunto 2736, dictamen que recae la iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar diversas disposiciones de los decretos número 545, diagonal 97 del segundo periodo ordinario, 546, diagonal 97 del segundo periodo ordinario, y 857, diagonal del 2018, del 16º periodo extraordinario, relativos a los fideicomisos Policía Amigo y Tránsito Amigo, a fin de adecuarlos con la legislación vigente. Asunto número 3014, dictamen que recae la iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar diversos ordenamientos jurídicos del Estado a efecto de dotar de los mecanismos legales al organismo descentralizado Pensiones Civiles del Estado, permitiéndole hacer efectiva y expedita la función de recaudar los recursos necesarios a las prestaciones socioeconómicas por concepto de pensiones y préstamos, así como para el pago de los servicios de atención médica que requieren sus derechohabientes. Asunto 3017, dictamen que recae la iniciativa con carácter de decreto a fin de expedir la ley orgánica del organismo público descentralizado, Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Perdón. Asuntos generales y clausura y hora de término. Solicito al diputado secretario se sirva a someter a consideración de quienes integramos la comisión el orden del día, informe a la presidencia el resultado de la misma. Por instrucciones de la presidencia, pongo a consideración de los presentes el orden del día leído por el presidente, en favor de manifestar quienes estén por la afirmativa, negativa o se abstengan. A favor. A favor. A favor. O sea, a todos a favor, diputado.
Gracias, diputado. Se aprueba el orden del día. Para continuar con el análisis y aprobación en su caso de los proyectos de dictámenes correspondientes a los asuntos ya mencionados, voy a permitirme tocar el punto que hoy nos tiene en la reunión el día de hoy, que es el tema referente al dictamen 3014, que recae en la iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar diversos ordenamientos jurídicos del Estado a efecto de dotar de los mecanismos legales al organismo descentralizado de pensiones civiles del Estado. Para lo cual le pediría a Fernando Álvarez Monge, ¿estás presente? Sí, Nos das un breve contexto y enseguida le cedemos la palabra al auditor para aclarar o argumentar un par de dudas que salieron el día de ayer. sí, gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nuevamente, saludo al auditor. Sí, mira, esta iniciativa es producto de las conclusiones, resultados de la auditoría especial que se mandó a hacer con este tema, producto de un acuerdo de la Comisión Especial del tema de pensiones civiles del Estado y la problemática que traía con varios de los entes públicos que le adeudaban y la manera que se estaba cobrando. Se tuvo una mesa de trabajo hace, pues, que será un par de meses, si no me corrigen, y en esas conclusiones de esta auditoría especial encontramos que había que, pues, mejorar ciertos conceptos que estaban del cual se estaba haciendo uso para los cobros, que eran de manera irregular, por decirlo menos, y que habría que ajustarlos para que efectivamente Pensiones pudiera ir con los entes públicos y hacer un cobro correcto, efectivo, y por lo tanto que lo que estaban en los conceptos de adeudos derivado de los recargos que se estaban mal aplicando, se puedan limpiar, se puedan corregir, se puedan actualizar y que a partir de esta reforma pueda ya también Pensiones y los entes tener claridad de que sí deben pagar y cómo deben pagar para tal efecto. También se está viendo el concepto que tiene que ver con el diferencial médico, que como ustedes saben, ha sido también una forma de interpretación para poder hacer exigible los cobros que se tienen por parte de los entes y que pues estaban también causando ruido. Es otro de los conceptos que encontramos derivado de las auditoría especial a todos que habría que corregir y también se está proponiendo en la iniciativa, entre otros aspectos que quizá el auditor podrá darnos más precisión y luz, pero los tratamos de llevar a esta iniciativa para que pueda, a partir de una vez que sea aprobada, si es la voluntad de todos los diputados, poder ya darle un instrumento de seguridad y de control jurídico a pensiones civiles y a quienes están en esta suerte de problemática por los cobros como se están haciendo actualmente. Básicamente sería esto lo que yo le puedo comentar, presidente. Gracias, diputado. Selene, no sé si tenga por ahí a la mano el artículo segundo transitorio del dictamen en mención, que fue el que ocasionó el debate el día de ayer. Si le puedo dar lectura, por favor. Diputado, un momento. Sería el artículo segundo de los transitorios. Sí. Que dice: Pensiones Civiles del Estado llevará a cabo las gestiones necesarias para depurar sus estados financieros, cancelando los adeudos que tenga a la fecha por concepto de recargos y por concepto de subsidio estatal. Todo adeudo que tenga cualquier ente público frente a Pensiones Civiles del Estado será actualizado a la fecha en la que se realice el pago, para que dicho organismo pueda cumplir con sus obligaciones ante cualquier terceros por dichos adeudos. Lo anterior, en perjuicio de los convenios de regularización que se llegasen a suscribir entre dichos entes y Pensiones Civiles del Estado. Los entes estarán obligados al pago de los adeudos actualizados y llevarán a cabo las gestiones necesarias para su previsión presupuestaria y la gestión de los recursos necesarios hasta su liquidación total. Lo previsto en el presente transitorio
incluirá de manera enunciativa la obligación de los entes públicos de aportar de manera extraordinaria las diferencias que debieron haber cubierto pensiones civiles del Estado conforme al transitorio 21º de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, para lo cual esta institución realizará los cálculos para actualizar y traer a valor presente esas diferencias, para estar en posibilidad de cumplir el pago de las pensiones de los derechohabientes, los comunicará a los entes públicos para que realicen los enteros correspondientes. Bien, gracias, Selene. Auditor, el día de ayer el debate se centraba en este artículo segundo transitorio por considerar que quizá pudiese generar incluso responsabilidades a los diputados por aprobar este dictamen tal cual. Ya como escuchaste por parte del diputado Fernando Álvarez Monk, un poco de contexto y que entiendo que también tú participaste en las mesas técnicas de trabajo donde se elaboró este dictamen, dando tu opinión. La pregunta, o más bien te pediríamos que hicieras una participación para que nos dieras un poco más de claridad al tema hacia los diputados y asesores, por favor. Claro que sí, presidente. Diputada, diputados, muy buenos días. Gusto en saludarlos y gracias por la invitación. Bueno, quisiera primero explicarles un poco cuál fue el proceso de auditoría que realizamos. En términos muy concretos, nosotros nos enfocamos a analizar 5 aspectos fundamentales. Los pasivos relacionados con aportaciones y cuotas, las aportaciones de los patrones, de las instituciones en su calidad de patrones, las cuotas a cargo de los trabajadores, luego los registros de ministraciones pendientes de ejercicios anteriores que tenía la Secretaría de Hacienda con pensiones, y por último, los recargos por los incumplimientos de estas tres primeras obligaciones. Entonces, lo que se plantea en ese artículo transitorio, así como lo escucho yo, se refiere básicamente a aportaciones, cuotas y subsidios, que tienen que tener un tratamiento diferente. Me referiría primero a los subsidios. Miren, en el tema de subsidios o de presupuestos respecto de los cuales la Secretaría de Hacienda no cumple en tiempo con las administraciones y que está expresado en el mismo resultado de auditorías, en concreto como observaciones a la Secretaría de Hacienda, se ha generado una distorsión de la forma en la que se debe de ejercer el presupuesto. El presupuesto tiene un principio que ustedes lo conocen, que es un principio anualizado. Cuando llega el 31 de diciembre, se tiene que determinar cuáles son los gastos devengados, es decir, aquellos compromisos ineludibles que tiene una institución y que tiene que hacer frente a ellos, y que no se pagaron al 31 de diciembre. Esos recursos pendientes tienen que ser incluidos en el siguiente presupuesto como adeudos de ejercicios anteriores para que puedan, en el nuevo presupuesto, ser destinados al pago de ejercicios anteriores. Hay un principio en materia presupuestal que dice que el presupuesto vigente no puede ser destinado al pago de compromisos de ejercicios anteriores que no están previstos en el mismo presupuesto. Esto significa que si Pensiones Civiles del Estado tiene registrados adeudos desde el año, por ejemplo, 2015-2016, ¿cómo podría la Secretaría de Hacienda reconocerle esos adeudos si nunca fueron registrados en el presupuesto correspondiente para pagarlos como adeudos de ejercicios anteriores? Es decir, el incumplimiento de las administraciones de la Secretaría de Hacienda trajo una distorsión en muchos de los entes, entre ellos el propio Congreso del Estado. En los meses de enero, febrero, marzo, el Congreso del Estado todavía viene reclamándole, como otras instituciones, a la Secretaría de Hacienda por recursos que no se le ministraron en el ejercicio correspondiente. Ese ejercicio ya feneció. La pregunta sería, ¿cómo le están haciendo esos entes
para poder pagar o para poder ejercer ese presupuesto adicional si no está previsto en su presupuesto que va corriendo? Esa es una irregularidad. Lo que se tiene que hacer simplemente es llegar al 31 de diciembre. Los recursos que no están comprometidos, simple y sencillamente se tienen que regresar a la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda solamente tendría el compromiso de pagar aquello que está de verdad devengado. Es decir, que hay un compromiso de pago. Si llevamos esto a pensiones civiles del Estado, parece que ahí fue registrando una serie de ahorros sin que pudiera demostrar que esos recursos realmente están comprometidos o devengados. Es decir, para que Hacienda pudiera pagarle esos recursos de esos años anteriores, el Congreso debió haberlo reconocido como adeudos devengados y por lo tanto adeudos que todavía Pensiones Civiles del Estado tiene que hacer frente. Por eso, yo no veo ningún problema para efecto que el Congreso a través de este transitorio pueda cumplir con lo que dice la ley. No puedes hacer pagos en el siguiente ejercicio de aquellos adeudos que supuestamente la Secretaría de Hacienda tiene contigo, pero que tú nunca has determinado como devengados y has incluido en tu nuevo presupuesto para que se vaya acumulando. El presupuesto de egresos es un borrón y cuenta nueva cada año. O sea, no podemos ir acumulando los adeudos de administraciones que la Secretaría de Hacienda hizo y pensar que la Secretaría de Hacienda nos debe como entes ciertas cantidades, porque el presupuesto que ustedes aprueban año con año, ese se supone que es el que contiene ya todos los compromisos que tiene una institución para hacer frente ese año. Y ese presupuesto debe de reconocer todo aquello que fue devengado en años anteriores. Caso que no sucede en pensiones civiles del Estado. Pensiones civiles del Estado no puede en este momento justificar a dónde llevaría esos recursos porque simplemente no los tiene registrados como adeudos. Lo que tendría que hacer por ejemplo, para el 2021, es decir, yo tengo tanta cantidad que llega a un monto determinado de obligaciones diversas y el Congreso determinar si le entrega, si le incluye ese presupuesto para cumplir con esas obligaciones, olvidándose de esos registros anteriores, que son absolutamente irregulares y contrarios a los principios que regulan el ejercicio presupuestal. Eso por lo que toca a los recargos. Entonces, creo yo que los diputados no entrarían, ya no digamos en una responsabilidad, que los diputados no son responsables por este tipo de aprobación de ordenamiento presupuestal, sino que estarían confirmando los criterios que regulan el ejercicio del gasto en lo que toca a los recargos. La situación es diferente en lo que toca a las aportaciones y las cuotas, porque a diferencia de los subsidios no entregados, esos subsidios se refieren a la institución como ente de gasto, pero en el caso de aportaciones y cuotas, aquí estamos hablando de recursos que van a una cuenta individual de los trabajadores. Y por lo tanto, el Congreso, la obligación del Congreso es que si está tratando con esta iniciativa de ordenar las finanzas de pensiones en un principio y establecer obligaciones para hacer que las contribuciones sean consideradas como tal y para que sean exigibles con los recargos correspondientes, lo primero que tiene que hacer es ordenar qué va a pasar con aquellas cuotas y aportaciones que no se hicieron durante una cantidad de años determinada. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues garantizándole a cada trabajador de que el dinero que no tiene en su cuenta lo debe de tener, ni más ni menos. O sea, no le pueden aplicar una norma que de repente le entregue a pensiones una cantidad superior a lo que ellos deben de aportar en cada cuenta individual de los trabajadores. De esta forma, por eso se habla de una actualización de esos adeudos, de tal forma que los entes deudores garanticen que el trabajador a la fecha en la que entre en vigor o se ejecute esta disposición transitoria,
le garanticen al trabajador que en su cuenta individual va a tener el total de las aportaciones que tenía que hacer el patrón, las cuotas que en su momento no se enteraron por parte del propio trabajador, más, y a eso se refiere la actualización, más la inflación y los puntos porcentuales que establece la propia ley de pensiones para garantizarle el rendimiento establecido en dicho ordenamiento. Esa es la actualización. Entonces, en estas condiciones, no existe un daño en lo absoluto al patrimonio de pensiones y mucho menos en el tema relativo a subsidios, porque lo que tienen registrado como pasivos es un registro ficticio, es un registro en papel. O sea, ese dinero simple y sencillamente no existe. Es algo que dicen que les deben, pero para poder garantizar ese adeudo tendrían que tener amparado las obligaciones de pago frente a cada peso que dicen que les debe la Secretaría de Hacienda. Ahora, esto es así nada más, de que la Secretaría de Hacienda incumpla con el decreto de presupuesto de egresos que ustedes aprueban y que son el ente, el poder del Estado, el que determina cómo se hace la distribución de los recursos que el Estado recauda. Pues no. Por una parte, el ente ya no puede reclamar lo que no le pagaron si no lo tiene registrado como devengado y se cierra ahí el ciclo. Pero por la otra parte nos volteamos a ver las responsabilidades del servidor público en la Secretaría de Hacienda que incumplió el mandato del Congreso. Y por eso en el informe determinamos 2 acciones de presunta responsabilidad en contra de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que incumplieron el decreto de presupuesto de egresos del Estado. Entonces con eso cerramos el círculo. Por un lado, los entes ya no pueden seguir reclamando lo que no les dieron en ejercicios anteriores como si fuera un ahorrito, porque no es una relación entre particulares, ¿sí? Se cierra el año y si no lo tienes devengado, se acabó, ya no lo puedes reclamar. Pero por el otro lado, hay responsabilidades en contra de los funcionarios de Hacienda que incumplieron el decreto. Así lo veo yo, este transitorio. No solamente no le veo el mayor riesgo, yo le veo responsabilidad el que ustedes ordenen este desastre que se tiene ante incumplimientos de la Secretaría de Hacienda y también indebidos registros de adeudos que tiene pensiones. Les voy a dar un ejemplo. Miren, la Auditoría Superior del Estado, para ejemplificar con un tema concreto de la propia auditoría. El año anterior, 2020, nos quedaron debiendo, entre comillas, 13 millones de pesos. Y así lo hacen todas las entidades. Y entonces, todos los entes le dicen a la Secretaría de Hacienda que les pague lo que no les entregó en el año anterior. Pero si la Auditoría Superior del Estado no lo tenía devengado, ¿para qué está solicitando que le entreguen lo que no le pagaron en 2020? Si el nuevo presupuesto se supone que es para dar cumplimiento a todos los compromisos del año 2021. Nosotros le mandamos una carta al secretario de Hacienda donde le dijimos, ya no nos debes nada, porque el Congreso nos aprobó el presupuesto suficiente para cumplir con todas nuestras obligaciones durante 2021. La pregunta sería, y quisiera saber cómo lo hacen los demás entes, ¿cómo le hacen para ejercer un recurso que no está previsto en su presupuesto? Pues es una irregularidad que se ha vuelto casi cotidiana en Chihuahua. Lo correcto era decirle a Hacienda, oye, de esos 13 millones de pesos que no me entregaste, sabes que nada más 5 tengo devengados. Esos me los tienen que entregar porque no los puedo pagar con presupuesto de este año. Pero el resto, los otros 7, ya no tiene razón de ser que me los entregues, porque inclusive si yo los ejerzo, los voy a estar ejerciendo sobre mi presupuesto. Y eso es absolutamente irregular. Entonces, regresamos al ejemplo de pensiones. Si le reconoce a Hacienda ese adeudo de ejercicios anteriores, ¿cómo los va a ejercer si no forman parte de su presupuesto? Esos presupuestos que tiene registrados son de ejercicios anteriores. Ya no los puede ejercer en 2021. Solamente podría ejercer los que tiene devengados y que están reconocidos en el presupuesto que ustedes aprueban cada año.
Esas son las características generales de esto que les genera algunas dudas, pero que tiene completamente sustento en una interpretación, se puede decir, armónica de las disposiciones presupuestales. ¿Sí? Entonces yo no le veo, de veras, no solamente mayor problema, me parece que es una obligación que puede asumir el Poder Legislativo de decir, esos recargos no proceden porque están sustentados en una disposición jurídica que no es aplicable y como sustento tiene la auditoría que nosotros hicimos. Es decir, no se les ocurre a los diputados de la nada, tiene sustento en una auditoría que nosotros realizamos. Segundo, los subsidios pendientes no proceden porque los ejercicios fiscales ya concluyeron. Y tercero, lo que sí es que debes de garantizar que cada trabajador tenga en sus cuentas individuales el total de las aportaciones, de las cuotas, más la actualización en los términos de la propia ley, que es exactamente lo que dice el transitorio. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, auditor. Muy bien, ¿alguno de los compañeros diputados tiene algún comentario? ¿Ninguno? No, ninguno, presidente. Nada más agradecerle al auditor su presencia, su explicación y un saludo afectuoso. Bien, Al contrario, gracias, diputado. Muchas gracias, auditor, por acompañarnos. Si tienes tiempo, puedes quedarte al resto de la reunión. En caso contrario, te damos las gracias por acompañarnos en esta continuación de la reunión de comisión. Vamos a proceder conforme está el orden del día para la aprobación de los dictámenes. Si les parece, por aquí voy a estar pendiente, diputado, por si surge alguna duda. Tengo una reunión con alcaldes electos a las 10 y en tanto preparo eso, pues puedo estar aquí con mi micrófono apagado y mi cámara apagada, pero pendiente de la reunión. Gracias, auditor. Y te pido una disculpa por no acompañarte en tu reunión de alcaldes electos. Muy bien. Me gustaría que si pueden poner Sí. en pantalla cómo quedaría entonces. Entiendo ayer en la tarde tuvieron reunión de asesores, platicaron, ellos están presentes también aquí, han escuchado al auditor, al diputado Álvarez Monge. A mí me gustaría ver cómo quedará finalmente el dictamen que se va a someter a... Queda exactamente igual como lo tenemos todos, diputada. ¿Quieres que pongan en pantalla de todas maneras el artículo segundo transitorio? Bien, es que ayer entendí, quedaron como sugerencia en quitar ese transitorio. Entonces, a mí sí me gustaría qué es lo que vamos a votar. Entonces, no se quitó y queda igual como nos fue enviado antier. Así es, precisamente por eso era la participación del auditor para en el sentido de la responsabilidad en la que nosotros pudiéramos incurrir, como él lo acaba de mencionar, lejos de ser una responsabilidad, es una obligación de que por medio de este transitorio le demos claridad y una salida legal y financiera tanto a pensiones civiles del Estado como a los entes que tienen adeudo con el organismo. Bueno, como habíamos escuchado también, habíamos platicado los asesores Jesús y Olivas y Héctor Chacón. A mí sí me gustaría nada más saber con la explicación, digo, para votar de una manera pues bien asesorada por ellos. Si están de acuerdo también en lo que el auditor nos ha explicado, compañeros, sí me gustaría ampliar esa asesoría. Bien, y aprovechamos que está presente el auditor todavía. Si alguno de ellos quiere hacerle una consulta, este es el momento adecuado. ¿Quiénes son los asesores? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Héctor Chacón, asesor de la diputada Rocío Sarmiento. Sí. Buenos días, diputada, buenos días, diputados, buenos días a todos los compañeros presentes. El día de ayer en la reunión, el maestro Juan Ramón Murillo nos hacía una propuesta que a final de cuentas considerábamos que pudiera ser viable para efectos de darle cumplimiento efectivamente, como bien lo establece el señor Auditor Superior del Estado, a la obligación que pudiera tener la legislatura y a la regularización que efectivamente debe haber en la normatividad que debe de regir
al organismo público descentralizado Pensiones Civiles. Y se hacía la propuesta, diputados, en el sentido de que se le hiciera una adición al artículo segundo transitorio que quedara de la siguiente manera. En su caso, siguiendo las formalidades a que hubiera lugar, Pensiones Civiles del Estado llevará a cabo las gestiones necesarias para depurar sus estados financieros y cancelar los adeudos que tenga a la fecha por concepto de recargos y por concepto de subsidio estatal. Es decir, darle una visión potestativa para que Pensiones Civiles del Estado pueda analizar esta situación precisamente con su junta directiva. Consideramos que el artículo transitorio guarda su esencia, pero también guarda la esencia de que el organismo público tuviese la facultad de tomar las decisiones en su órgano máximo de gobierno. Por un lado eso. Y por otro lado, nada más... Se cortó el audio al parecer. Diputada Sarmiento, ¿nos escuchas? Se quedó congelada la diputada Sarmiento. No sé si nada más ella. Selene. Fernando, ¿tú nos escuchas? Sí. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Pero veo congelada a Selene, a Rocío Sarmiento. Y nada más de los que tienen prendida su pantalla, quiero suponer que es una falla de el internet en el Congreso, porque la imagen de donde ellos están transmitiendo me parece que son oficinas del Congreso. A ver, parece que ahí estoy conectado, no sé si me escuchan. Ahí te escuchamos ya a ti. Gracias, diputado. Estabas terminando de argumentar, si te parece, diputado, porque se quedó congelado la gente que está transmitiendo desde el Congreso, que continúe el asesor y te cedo la palabra, diputado Álvarez. Entonces, continúo yo. Por favor. Héctor, ok. Y de la exposición que amablemente nos expone el señor auditor del Estado, nos comenta que habría una ausencia de justificación para precisamente tener lo que es la justificación pues para el ingreso de ese recurso si no está registrado como devengado, para que en los ejercicios posteriores pudiera registrarse pues para poder registrarlo como ingreso de ejercicios anteriores que estuviese devengado. La duda que a mí me surge aquí, y perdón, probablemente se me pasó esa partecita y le preguntaría yo al señor auditor si nos ayuda a nada más aclarar esta situación, porque no sería nada más precisamente de los recargos, sino que si no estuviese registrado los adeudos que los entes tuviesen con Pensiones Civiles del Estado, entonces tampoco estarían debidamente justificados. Digo, probablemente lo entendí de una manera incorrecta. La pregunta sería si de la exposición que nos hace el auditor, entonces entendemos que sería incorrecto desde las reglas del ejercicio del presupuesto que Pensiones Civiles cobre esos recargos. También sería incorrecto que los entes pagaran esos recargos. Solo el tema, si lo entendí de manera incorrecta, pues dadas las reglas del presupuesto, se cancelarían o quedarían vigentes lo que es el capital, no los recargos ni ningún accesorio, sino nada más el tema debieron haber aportado los entes públicos hacia Pensiones Civiles del Estado. Esas serían las preguntas y la propuesta que nos hacía anoche el maestro Juan Ramón Murillo, de que tuviese esa visión potestativa de que pudiera tomar esa decisión Pensiones Civiles del Estado. Gracias. Ok. Auditor, entiendo que tiene reunión con los alcaldes electos. Si te parece, Fer, le permitimos la palabra al auditor y luego cerras tú. Adelante, auditor, por favor.
Sí, muy sencillo. Bueno, el capital, por supuesto que subsiste, o sea, el capital no lo están cancelando. El capital es un adeudo que deviene de las aportaciones y cuotas. Pero fíjense lo incongruente que sería dejar que siguiera actualizándose conforme a los recargos. Es probable que aunque se pagaran los recargos, no coincidirían con la actualización que establece la propia ley de pensiones. Porque si estos no fueran suficientes para garantizar la inflación más el porcentaje determinado que debe garantizar una cuenta individual, entonces estaríamos hablando de que o podría quedarse por debajo de lo que se requiere para la cuenta individual o podría quedar por arriba. ¿Y qué haría pensiones con ese recurso? No lo puede destinar a otra cosa, ¿sí? Entonces, lo más claro y la forma de que ustedes puedan ordenar esto es decir, mira, tú debes tanto y lo único que tienes que hacer es garantizarle al trabajador que su cuenta individual va a tener el dinero que tiene que tener más la inflación, más lo que establece, déjenme ver, es el artículo 5º, fracción 4ª, que establece un porcentaje garantizado para las cuentas individuales. Eso es lo que tiene que tener pensiones, ni más ni menos. Por eso el tema de los recargos no aplica, porque no es coincidente con esta garantía que debe tener un trabajador a la hora de que reclama su pensión o su jubilación. Entonces, el capital, respondiendo al licenciado Chacón, sin duda el capital subsiste. Ese no lo van a tocar. Ese no se tocaría con la reforma. Auditor, eso está en el dictamen, que el capital subsiste. Bueno, más bien le pregunto al diputado Valenciano que si eso sí está en el dictamen. ¿Y te parece, diputada? Le cedemos la palabra al promovente. Fernando Álvarez Monge, adelante. Sí, en ningún momento nosotros pretendimos eludir la parte del capital. Evidentemente eso está contemplado como parte de la iniciativa. Esa situación debe prevalecer. Si hubiera alguna duda, pues lo revisamos, pero ahí está. El espíritu no es tocar la parte que tiene que ver con el capital, para la tranquilidad de la diputada. Y el texto que pedían agregar en el segundo transitorio, ¿me lo pueden repetir para comprenderlo bien, por favor? Sí, señor diputado, con mucho gusto. Si lo ponen en pantalla es mejor. Diputada, nada más que quien tendría que ponerlo en pantalla es la petición de tu asesor, de cómo lo está proponiendo. No sé si traigan una redacción. Licenciado Chacón. Sí, anoche se propuso en reunión. Yo traigo aquí una nota nada más, pero con mucho gusto repito la propuesta para hacerle el conocimiento de toda la mesa. Sería artículo 2º. En su caso, siguiendo las normalidades a que hubiere lugar, Pensiones Civiles del Estado podrá llevar a cabo las gestiones necesarias para depurar sus estados financieros, pudiendo, previa autorización expresa de su junta directiva, cancelar los adeudos que tenga a la fecha por conceptos de recargos y concepto de subsidio estatal. Es nada más agregarle la facultad que sea potestativo, pero es el mismo contenido. Esa Gracias. sería la propuesta. Si me permiten el uso de la palabra. ¿Quién está hablando? Porque no alcanza. El licenciado Murillo, adelante. Perdón, diputado, Juan Ramón Murillo, si me permite el uso de la palabra. Por favor. Bueno, miren, aquí la cosa es que ayer se analizó esto desde muchos puntos de vista a lo largo de aproximadamente 2 horas y media. 2 horas y media en donde se planteó desde no poner el transitorio hasta cuestionar las facultades del Congreso del Estado y particularmente de la propia comisión en que nos encontramos. Entonces, entre los diferentes puntos de vista que se analizaron y que se discutieron, pues bueno, en las dudas, una forma de decir no es imperativo, sino potestativo, algo que hacemos con mucha frecuencia en los artículos transitorios. Evidentemente aquí hay una necesidad
que la necesidad en sí misma sí es imperativa. La necesidad ya ha sido expuesta por algunos y algunas de ustedes, y ya desde el punto de vista financiero, contable y normativo, pues nos fue expuesta por el señor auditor superior hace un momento. Ayer había algunos puntos que no quedaban claros a algunos de los que aquí nos encontramos ahorita. En lo particular, un servidor sostuvo la constitucionalidad del acto, como le llamamos los abogados, la procedencia del actuar de la comisión y por supuesto, la procedencia del Poder Legislativo en lo que corresponde a sus facultades que se derivan de la Constitución y del artículo 64. Entonces, en relación a las dudas que surgieron, una de las propuestas que reitero, entre las que se encontraban desaparecer definitivamente el artículo transitorio, lo cual llegamos a la conclusión de que no era lo adecuado. Y luego, posteriormente a esto, sobre la competencia, que llegamos a la conclusión de que sí es competente tanto la comisión como el Poder Legislativo en su conjunto, pues entonces la propuesta que un servidor propuso, que reitero, hacemos con frecuencia en los artículos transitorios, consiste en simplemente adicionar al artículo transitorio que nos ocupa aún, en su caso, y siguiendo las formalidades a que hubiera lugar, etcétera, etcétera. Cosas que son más que nada para aclarar dudas. ¿Por qué? Pues porque en las hipótesis jurídico-normativas siempre hay un en su caso y siempre tiene que haber un procedimiento. Aquí la parte importante que creo que originó la propuesta fue para aclarar que no era una ocurrencia únicamente del Poder Legislativo, sino que iba a estar sujeta a las normas internas del propio organismo Pensiones Civiles del Estado. Es cuanto, gracias por la referencia, por eso me permití pedir el uso de la... Diputado presidente, ¿me permite? Diputado Maínez, a la orden. Gracias. Me gustaría comentar que bueno, yo tendría la duda si la gente del diputado Colunga participó ayer en la reunión, porque la reunión de ayer se solicitó justamente a petición de ellos. Pero ya independientemente de si participaron o no, creo que las aportaciones y la aclaración que amablemente nos hace el auditor deja claro o aclara dos dudas muy importantes que se presentaron ayer. Número uno, no vulnera la responsabilidad o el derecho que tiene el trabajador a que sus pensiones estén actualizadas. Yo creo que lo más importante y que nosotros estamos aquí cuidando es que esta modificación o este ajuste en ninguna forma afecte el servicio, ni mucho menos afecte a los trabajadores en sus pensiones. Al hablar de la actualización, estamos hablando de que se traería valor presente. Esto significa que se estaría incluyendo todas las inflaciones de los años a que se haga mención y que estaría cubierto en su totalidad hasta este momento el valor que debe tener cada trabajador en su cuenta. Por otro lado, me gustaría resaltar algo que se ha dicho ya con anterioridad, pero que vale la pena volver a traer a colación. Este punto es resultado del análisis que se hizo por parte de la auditoría y la discusión que se dio en la Comisión de Análisis de Pensiones, en donde vimos que justamente estaba actuando fuera de la ley, y si no uso el término correcto, que me disculpe el auditor porque no soy abogado, en pensiones no estaba actuando en total derecho al aplicar estos recargos, porque no están considerados o no hay un esquema legal que le permita establecer esa mecánica de recargos. Yo ayer también lo comenté, y eso le está poniendo fuera de ley el actuar de pensiones y nos ha llevado a traer un acto de recargos que nadie entiende de dónde salió y que, como le dijo el auditor, es un dinero que no existe, que está en el papel nada más. Me parece que sería un acto de mucha responsabilidad de esta comisión abonar a que pensiones avance, a que llegue con cuentas realmente claras, en donde se dictamine cuál es el valor real de la deuda que tiene, qué aportaciones debe hacer cada ente para que esté cubierta la totalidad de las pensiones de los trabajadores, que sería lo que nosotros estaríamos aprobando.
hacer un análisis a valor presente y actualizar el adeudo que tenga cada quien. Aquí lo importante es que avancemos ya en eso para que Pensiones tenga el monto total y hacer la adecuación, como es la propuesta del dictamen, para que en adelante Pensiones ya tenga la facultad de ir o que tenga la normativa correcta para aplicar estos criterios que hasta ahora estaban fuera de ley. Yo le pediría, presidente, que dado que ayer ya dimos el espacio para un debate externo con los asesores para aclarar dudas, y como lo dijo ahorita el licenciado Chacón, o creo que el licenciado Murillo, tardaron más de 2 horas y media debatiéndolo, lo pasemos a votación, presidente, porque ya le dimos tiempo ayer, se abrió una reunión en una parte y también pues ya... Bueno, yo nada más tengo una intervención, si me permite, perdón, el diputado Misael y el diputado Valenciano. Cerraríamos Esta opinión que ha dado, por de la supuesto... diputada Sarmiento, y le daremos el uso de la palabra al final al auditor y ya con eso procederemos con la reunión adelante. Diputada Sarmiento. Sí, diputado, pues bueno, felicitar por supuesto al licenciado Héctor Acosta, siempre pues muy acertado y robusteciendo precisamente el trabajo legislativo. A mí me hubiera gustado o me gustaría, si todavía hay tiempo, que se pusiera precisamente la opinión que nos ha dado el auditor como parte del dictamen de lo que él expuso. No sé si esto sea posible y bueno, creo que nos ayudaría mucho a hacer un dictamen pues de mayor calidad. Es todo por mi parte, diputado. Licenciado Murillo, ¿puedes orientarme en la petición de la diputada? Sí, sería incluir los argumentos. Aquí sería robustecer la parte de las consideraciones. Por supuesto que lo haríamos con mucho gusto, si ustedes lo acuerdan así, para que quede aquí asentado que se tomarán en cuenta las consideraciones del señor auditor superior a la hora de llevar la versión definitiva para el pleno. Nada más la recomendación es que a la hora de la votación se someta con la inclusión de consideraciones relativas a las consideraciones del propio auditor superior. Es cuanto. Bien, muchas gracias, licenciado. Así atenderemos la petición ahorita en la hora de la votación. Auditor, ¿tú concluyes? Para hacerles, gracias, diputados. Para hacerles una recomendación, miren, en este segundo párrafo que están proponiendo, si lo van a votar en ese sentido, yo únicamente opinaría que... No, auditor, no se va a votar en ese segundo párrafo como lo están proponiendo, va a ser como ya se envió. Solo se agregaría la petición de la diputada Sarmiento, donde se incluya tu participación en los argumentos del dictamen. Perfecto, muchas gracias. Entonces, nada más, lo único que les diría es que esto que ustedes están ahora discutiendo y van a proceder a votar, se puede decir que están todos los elementos ordenados para efecto de que tenga una buena acogida por parte de, no solamente de quien ahora dirige todavía Pensiones Civiles del Estado, que tuvo la misma intención de hacer lo que ustedes van a hacer en la Junta de Gobierno. A mí me lo expresó en el proceso de auditoría. Las conclusiones de auditoría, la Pensiones Civiles del Estado coincide completamente, nada más que no tenía el documento para tomar esas decisiones que ahora ustedes sí pueden tomar. Y el equipo de transición, que también ha estado pendiente de este tema en materia de pensiones civiles del Estado en relación con el resultado de la auditoría, también coinciden con la solución. Entonces, ahora sí que tienen todos los elementos para efecto de sacar y de resolver un problema gravísimo que tiene pensiones. Entonces, la verdad es que creo que ustedes tienen en sus manos atender un problema que lleva años y que nadie ha querido resolver. En cuanto a la probable responsabilidad, ustedes están protegidos completamente desde el punto de vista de los derechos que tienen para efecto, no solamente de sus opiniones, sino del sentido del voto que pueden emitir en cualquier dictamen y en la votación en pleno. Eso es todo, diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, auditor. Gracias, diputada, diputados. Para continuar con el análisis y aprobación en su caso de los proyectos de dictámenes correspondientes a los siguientes asuntos. Asunto 1881, dictamen que recae la iniciativa con carácter de decreto a efecto de adicionar una fracción séptima al artículo 76 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua con el propósito de que la ciudadanía
haga uso de los mecanismos de participación social a fin de favorecer la acción de las autoridades municipales para que dentro de las necesidades colectivas a ser cubiertas con los recursos destinados al esquema de presupuesto participativo sean consideradas las correspondientes a la salud en los municipios del estado, particularmente cuando se requiera atender contingencias de carácter sanitario, como el caso de la pandemia del COVID, que hoy afecta a nuestra entidad. Dictamen de folio número 75 del 2021. Le pediría al diputado secretario someta a votación el presente dictamen. Si me escuchó, diputado Maínez, es el dictamen de folio 75 del 2021. Si lo somete a votación. Por instrucciones de la presidencia, someto a votación el dictamen. Le pido a los diputados presentes expresen su voto de viva voz, quien esté a favor, en contra o quien se abstenga. A favor. A favor. A favor. Diputado presidente, le informo que se han manifestado 3 votos a favor. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el dictamen de folio número 75 del 2021. Asunto 2736. Dictamen que recae la iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar diversas disposiciones de los decretos número 545, diagonal 97, del segundo periodo ordinario, y 546, diagonal 97, del segundo periodo ordinario, y el 857, diagonal 2018, del 16º periodo extraordinario, relativo a los fideicomisos Policía Amigo y Tránsito Amigo, a fin de adecuarlos con la legislación vigente. Dictamen de folio número 72 del 2021. ¿Lo puede someter a votación, diputado secretario? Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, someto a votación el dictamen en mención. Le pido a los diputados presentes manifiesten su voto de viva voz, quienes estén a favor, en contra o quienes se abstengan. A favor. A favor. Gracias, diputados. A favor. Diputado presidente, 3 votos a favor. Gracias, diputado secretario. Asunto 3014, dictamen que recae en la iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar diversos ordenamientos jurídicos del Estado a efecto de dotar de los mecanismos legales al organismo descentralizado de pensiones civiles del Estado, permitiéndole hacer efectiva y expedita la función de recaudar los recursos destinados a las prestaciones socioeconómicas por concepto de pensiones y préstamos, así como para el pago de los servicios de atención médica que requieren sus derechohabientes. Dictamen de folio número 76, diagonal del 2021, y como lo comentamos en la narrativa del debate, se incluyen los argumentos vertidos por el auditor Héctor Acosta. Si lo somete a votación, diputado secretario. Por instrucciones de la presidencia, someto a votación el dictamen en mención. Le pido a los diputados presentes manifiesten el sentido de su voto, quienes estén a favor, en contra o abstención. A favor. A favor. A favor. Diputado presidente, 3 votos a favor. Gracias, diputado secretario. Se aprueba por unanimidad el dictamen de folio 77 del 2021. Asunto 3017, dictamen que recae la iniciativa con carácter de decreto a fin de expedir la ley orgánica del organismo público descentralizado, Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dictamen de folio 77 del 2021. Te pido por favor someterlo a votación, diputado secretario. Presidente. Sí. Una disculpa. Este es el artículo de la para hacerlo la OPD a la COSPRIS. No Sí. lo escuché bien. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Les quería pedir a todos ustedes que si pudiéramos en un transitorio poner que entre en vigor a partir de los 90 días a partir de su publicación para efectos del presupuesto. Ok, faltó esa parte en la redacción. Diputada Sarmiento, ¿estás de acuerdo que pueda incluirse en el dictamen en que entre en vigor a partir de 90 días de su publicación por efecto presupuestal? Sí, de acuerdo. Diputado Maínez, ¿estás de acuerdo que se incluya esto en un transitorio? Sí, adelante. Bueno, también yo estoy a favor. Vamos a someter Gracias. a votación el dictamen 3017, el asunto 3017, dictamen que recae la iniciativa con carácter de decreto a fin de expedir la ley orgánica del organismo público descentralizado Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, incluyendo en un transitorio en que entre en vigor 90 días después de su publicación para efectos presupuestales. Dictamen con folio 77 del 2021. ¿Puede someterlo a votación, diputado Maínez?
Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, someto a votación el dictamen en mención. Les pido manifiesten su voto de viva voz, quien esté a favor, en contra o abstención. A favor. A favor. A favor. Diputado presidente, 3 votos a favor. Muchas gracias, diputado secretario. Ya se han aprobado los asuntos 1881, 1736, el asunto 3014 y el asunto 3017, que son los dictámenes con folio 75 del 2021, 72 del 2021, 76 del 2021 y 77 del 2021 respectivamente, 2 de ellos con adiciones aquí mismo aprobadas. Pasando al quinto punto a desahogarse en asuntos generales, solicito al diputado secretario pregunte a quienes integramos la comisión si tienen algún asunto general que tratar. Por instrucción de la presidencia, pregunto si alguno de los diputados presentes tiene algún punto general que tratar. Ninguno. 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 Diputado presidente, no hay asuntos generales. Muy bien. Selene, nada más te pediría por favor si me ayudas con los diputados integrantes de la comisión para que distribuyamos los dictámenes, porque entiendo que serían 6 los que tendríamos enlistados para el periodo extraordinario, para que podamos leerlos entre varios integrantes de la comisión. Gracias, diputado secretario. Como último punto del orden del día, ya no haber más asuntos generales que tratar, se da por concluida la reunión, agradeciéndole la participación a todos los presentes, siendo las 9:36 del día en que se actúa. Muchas gracias y buen día. Gracias.